Buenos días, alumnos, soy la profesora Nilda Chipana Guaywas. En la clase de hoy va a ser distinta ya que no va a ser presencial sino virtual, pero vamos a tratar de que sea de manera fácil y sencilla. Aquí, por ejemplo, en esta hoja de Word que pueden observar ustedes, tenemos un mapa conceptual sobre la geometría, ¿no? Acá para que ustedes lo puedan ya leer junto con sus papitos o ustedes mismos, ¿no? Aquí les voy a dar una breve explicación. Por ejemplo, los elementos de la geometría son el punto, la recta, el plano, el segmento, la semirrecta, rayo y punto medio. ¿Qué significa la palabra geometría o de dónde procede? ¿No? Procede antiguamente, hasta miles de años, empezaron a hacer estudio de la Tierra, a medir la Tierra, a medir los objetos, y entonces ahí sale lo que es la palabra geometría, ¿no? Bueno, acá tenemos un dato curioso. El padre de la geometría es Tales de Mileto, que procede de Grecia, que es uno de los 7 sabios de Grecia. Los elementos, como ya lo mencionamos aquí, tenemos 7, pero también la geometría se basa en 3 aspectos esenciales, ¿no? Que viene a ser que estudia la geometría plana, geometría del espacio y geometría analítica. La geometría plana son el estudio de figuras planas, que ustedes ya conocen, ¿no? El triángulo, cuadrado, etcétera. Y geometría del espacio es el estudio de las figuras espaciales que están en 3 dimensiones, como por ejemplo el prisma, el cono, pirámide, etcétera. Ya más adelante vamos a tocar esos puntos. Y la geometría analítica son el estudio de las ecuaciones algebraicas o los cálculos, ¿no? Ahora nos vamos a pasar a definir cuáles son los elementos de la geometría, ¿no? Los elementos de la geometría. Aquí podemos ver, el punto en sí no se puede definir, pero tenemos una idea de punto. Por ejemplo, si yo dibujo un punto en la pizarra, en la computadora, en un cuaderno, ese sería un punto, pero se le tiene que definir y se le pone un nombre. Por ejemplo, aquí tenemos el punto y acá le pusimos A. ¿Cómo se lee? El punto A. Siempre tiene que estar el nombre en mayúscula, pero podría ser cualquier letra. El punto, por ejemplo, el punto A, el punto B, C, Z, etcétera. No hay ningún problema, pero solo tiene que estar en mayúscula, ¿no? Ahora, ¿qué es una línea recta o en definitiva qué es una recta? Es un conjunto infinito de puntos que tienen una misma dirección. Ahí, por ejemplo, ahí voy a darle un énfasis. Si yo empiezo a juntar infinitamente puntos consecutivos, voy a formar una recta que tenemos aquí. ¿Cuáles son las características de una recta? Que poseen dos sentidos, derecha e izquierda. La recta no necesariamente tiene que estar horizontal, puede ser vertical, oblicua, de cualquier manera, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo sería el símbolo? El símbolo AB y se lee la recta AB, pero siempre tiene que tener la flechita aquí arriba para saber que es una recta, ¿sí? Y por ejemplo, acá le hemos puesto el punto A y el punto B para poder definir y ponerle un nombre. Pero también puede ser de esta manera. Simplemente dibujo una recta y le pongo acá la recta. Puede ser L1, L2, L3. En este caso, le hemos puesto la recta L1 igual la flechita arriba, ¿sí? La flecha a ambos sentidos para que sea una recta. Ahora vamos a definir qué es un rayo y qué es una semirrecta. Aquí quiero darle un énfasis. El rayo y la semirrecta son sinónimos o tienen la misma notación. ¿Por qué lo hemos puesto en dos distintas? Porque hay autores que lo definen de esta manera y hay autores que no. Por eso lo hemos hecho distinto. Si ustedes buscan información, lo pueden encontrar de ambas maneras. El rayo es una parte de la recta, no es una porción de una recta. Por ejemplo, en este sentido hemos agarrado la parte derecha de una recta, como es la notación, rayo o A, ¿no es cierto? Se define de esta manera. La semirrecta igual es una porción de una recta. En este caso está a la derecha, podría estar a la izquierda, se lee igual semirrecta. Así que ambos son sinónimos. Ahora, aquí me paso lo que es el segmento. El segmento es una porción de una recta, pero a diferencia de la semirrecta, está limitada por 2 puntos. El segmento no tiene sentido. Por eso, notación AB y se lee segmento AB, pero a diferencia del rayo y la semirrecta, en la parte superior solamente tiene lo que es esta rayita o esta recta, ¿no? En este caso tiene una flechita en un sentido, ¿sí? Continuamos aquí. Por ejemplo, acá donde dice sigamos practicando, lo van a hacer con ayuda de papito, de mamita, hermano, o ustedes, ¿no? Que ya el tema también lo hemos tocado en la clase, ¿no? A ver, por ejemplo, acá dice, ¿cuáles de las figuras es una recta? Recuerden bien que para que sea una recta tiene que tener dos flechitas, así que ustedes observen cuál de ellos es. Acá en la pregunta 2, ¿qué figura representa un segmento? Para que sea un segmento está limitado por 2 puntos, al comienzo y al final, al principio y al final. Número 3, ¿cómo se representa el punto Z? Siempre tiene que estar en mayúscula y siempre el punto va delante de la letra.
Número 4, ¿cómo se escribe el segmento LS? Para que sea el segmento LS solo tiene que tener una raya en la parte superior. Por ejemplo, acá hay una flecha de ambos sentidos, creo que estos no son, ¿no? Ya ustedes van definiendo. Número 5, ¿cómo se grafica un rayo? Para que tenga un rayo, tiene que tener solamente, tiene que ser la mitad de una recta, que tiene que tener solamente la flecha en un solo sentido. Vamos a estudiar las dos posiciones de las rectas. O sea, ¿qué relación tienen las dos rectas, no? Por ejemplo, tenemos las rectas paralelas, rectas secantes o oblicuas y las rectas perpendiculares. En el primer caso vamos a estudiar lo que es las rectas paralelas. ¿Qué significa paralelas? Por ejemplo, acá observamos dos rectas, la recta B, la recta CD. En este caso las dos rectas son paralelas porque tienen un mismo sentido y una misma dirección. Por ejemplo, ustedes habrán escuchado decir, ¿no?, que las personas preguntan, un ejemplo cualquiera, ¿no? La avenida Simón Bolívar con la avenida Amazonas, preguntan la dirección dónde queda y las personas le contestan. La avenida Amazonas es paralela a la avenida Simón Bolívar. Se refiere a esto, que están en una dirección, un mismo sentido, pero nunca se van a intersectar, nunca se van a cortar si sigo prolongando yo. ¿Cómo se lee? AB es paralelo a CD, ¿no? Pero en vez de escribir esta palabra paralelo, simplemente lo puedo hacer con estos dos simples, dos líneas oblicuas, significa que son paralelos. Ahora basamos en la parte de abajo, dice practiquemos, para que ustedes lo puedan hacer en casita. Dice, encierra de color verde las rectas que son paralelas. En el caso que no puedan encerrarlo, ustedes lo reconocen y no hay ningún problema. Simplemente con eso, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos acá dos rectas, si estas dos rectas yo sigo prolongando o sigo avanzando con mi reglita, lo sigo haciendo la prolongación, sigo haciendo el gráfico, va a haber un momento que se van a intersectar. Si se intersectan ya no son rectas paralelas, porque tampoco van en una sola dirección y en un solo sentido. Esto de aquí no sería dos rectas paralelas. Aquí en el segundo gráfico, en el segundo grupo, veo dos rectas que tienen el mismo sentido, la misma dirección. Si sigo prolongando, nunca se van a cortar. Entonces en este caso son dos rectas paralelas. Y así continúan viendo cada grupo de rectas si cumple o no cumple. Ahora nos pasamos lo que son las rectas perpendiculares. Las rectas perpendiculares dice que al cortarse siempre van a formar un ángulo de 90 grados. Estas dos rectas se van a intersectar, pero siempre en el punto de intersección, en el centro, van a formar un ángulo de 90 grados. En vez de escribir la palabra perpendicular, basta con este símbolo que está. Significa que es perpendicular. Y si no fuera perpendicular, sería este símbolo, ¿sí? En este caso, mira, PQ es perpendicular a RS. Acá dice PQ y RS son perpendiculares. Y se lee PQ es perpendicular a RS. Practiquemos en la parte baja. Igual, vamos a analizar en el primer grupo de rectas. Si sigo prolongando, van a llegar que son dos rectas paralelas. Nunca se van a intersectar. En este caso, si yo sigo prolongando, sí se van a intersectar, pero no van a formar ángulo de 90 grados. Así voy observando cuál de ellos es, ¿sí? Ahora nos pasamos a las rectas secantes o oblicuas. A diferencia de las rectas perpendiculares, sí se van a cortar, pero no van a formar 90 grados. No forman 90 grados, pero sí se cortan, como vemos aquí en la parte superior en el gráfico. Abajo, la práctica, encierra de color rojo las rectas secantes. Aquí en el primer grupo, si yo sigo prolongando, va a haber un momento que se van a cortar, ¿sí? ¿Formarán 90 grados? No. Entonces esta es una recta secante. Si yo sigo aquí prolongando, nunca se van a cortar. Son dos rectas paralelas. Entonces tengo que buscar que se corten, pero no formen 90 grados. Aquí igual, si yo sigo prolongando, se van a cortar y van a formar, ¿qué cosa? Dos rectas secantes, pero aquí me apareció un antivirus, ¿no? Eso no tiene nada que ver con el tema, pero continuamos, ¿sí? Eso lo van a hacer con ayuda de sus papitos, mamitas o ustedes solos. Ahora, todas estas clases que nosotros hemos llevado, lo van a encontrar en Word y ustedes lo pueden ver detalladamente cuantas veces ustedes lo desean. Chicos, nos despedimos hasta la siguiente clase. Que les vaya muy bien hoy día y espero que haya sido de su agrado.